Hola a todos y bienvenidos en este vídeo. Vamos a empezar a ver una serie de vídeos explicativos, ¿vale? Es decir, más a nivel explicación más teórica, más que nada para explicar los pasos que tendremos que seguir en el examen para resolver el caso práctico, ¿vale? Como explicamos en el vídeo inicial de presentación de la asignatura, el examen consta de 18 preguntas, ¿vale? De estas 18 preguntas, 4 son teóricas. 4 están relacionadas con el coste estándar, que son unas fórmulas que veremos más adelante, ¿vale? Y 10 preguntas, es decir, más de la mitad, están relacionadas con un caso práctico largo del modelo Direct Costing simplificado o perfeccionado, ¿vale? Los dos modelos son prácticamente idénticos, hay una pequeña diferencia en el tratamiento de las cargas fijas, ¿vale? Pero básicamente vamos a tener que seguir los mismos pasos para resolver esos ejercicios, ¿vale? Entonces, estos vídeos no os tienen que servir como para saber ya hacer todos los exámenes, os tienen que servir un poco como idea general de lo que vamos a estudiar y lo que vamos a aplicar para la resolución de los casos prácticos, entender un poco de forma genérica cuál es todo el proceso, ¿vale? Todo el objetivo, pero pensad que esta asignatura se va a estudiar y se va a probar, ¿vale? Haciendo ejercicios prácticos, ¿vale? Practicando mucho, mucho a través de exámenes, a través de ejercicios del libro práctico, estos casos prácticos de modelo Direct Costing perfeccionado o simplificado, ¿vale? Entonces, aquí vamos a ver un poco el esquema general del modelo, ¿sí? Luego vamos a hacer repaso de cositas igual de asignaturas anteriores que necesitáis para poder resolver los ejercicios, ¿vale? Vamos a ver una serie de cosas más a nivel teórico o general que luego iremos aplicando a la resolución de los ejercicios, ¿vale? Entonces, partimos de cero, partimos como si no hubierais hecho la asignatura de contabilidad de costes, aunque si la habéis hecho todo eso que os lleváis, ¿vale? Porque mucha cosa va a coincidir, pero vamos a partir de cero, ¿vale? Entonces, pensad que aunque la asignatura se llama contabilidad de gestión, no tiene mucha cosa que ver con las contabilidades que habéis hecho hasta ahora relacionadas con la contabilidad financiera, es decir, introducción a la contabilidad financiera superior, ¿vale? Es otro modelo, es decir, es una contabilidad más interna, es una contabilidad que nos permite calcular los costes de los productos que fabricamos, calcular los márgenes por producto, hacer un estudio más de análisis de costes para saber si pues, un producto es rentable, si lo tenemos que vender a un precio o a otro, ¿vale? O sea, será más que nada hacer una serie de cálculos para llegar a calcular los costes de los productos y llegar a calcular los márgenes y los resultados. Vale, entonces, el primer vídeo, vamos a ver el esquema general de contabilidad de costes o al final la contabilidad de costes, contabilidad de gestión o contabilidad analítica pueden ser sinónimos, ¿vale? Más que nada. ¿Vale? O incluso contabilidad también escucharéis analítica. Vale, entonces, aplicamos un modelo de coste, ¿vale? Que es el modelo del coste variable. ¿Esto qué significa? Que tendremos que clasificar, ya veréis que con el enunciado lo podremos hacer, tendremos que clasificar los costes en cargas variables y cargas fijas, ¿vale? Y a la vez en directas y en indirectas, ¿vale? Entonces, de entrada vamos a añadir una página aquí para explicarlo un poco mejor. Vale, de entrada pensad que tendremos una serie de cargas variables y luego unas cargas fijas, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entre cargas variables y cargas fijas? Pues supongo que lo sabréis de otras asignaturas, pero las cargas variables básicamente son las que varían en función de la producción realizada, ¿vale? Es decir, tengo más coste a medida que tengo más producción. Ejemplo, materia prima, ¿vale? Si nos dedicamos a fabricar mesas y sillas, por ejemplo, pues a más producción, más consumo de madera, más consumo de tornillos, etcétera, ¿vale? Por tanto, esto es un coste variable porque varía en función del nivel de producción. Cargas fijas, pues sería, por ejemplo, el alquiler, ¿vale? Si estamos en una fábrica donde pagamos un alquiler, el alquiler lo pagamos cada mes la misma cantidad, independientemente que fabriquemos 0 o 1000 sillas y mesas, ¿de acuerdo? Por tanto, lo que nos dice este modelo se llama el método o el modelo del coste variable porque únicamente imputaremos para el cálculo del coste de fabricación del producto las cargas variables, ¿vale? Las cargas fijas no. ¿Sí? Las cargas fijas se consideran aparte y serán
costes del periodo, es decir, cuando queramos calcular los márgenes y los resultados, entonces sí, ya lo trataremos, ¿vale? Pero primero lo que tendremos que hacer es imputar más, es decir, pensad que nosotros tendremos unos productos, ¿vale? Imaginad que tenemos producto 1 y producto 2, ¿vale? Pues tendremos que conseguir que todas estas cargas variables imputarlas a los productos. ¿De qué forma? Vale, aquí estas cargas variables a la vez pueden ser cargas directas, ¿vale? O cargas indirectas. Que de hecho todo esto lo tenéis un poco en este esquema, que lo he copiado del libro, que igual es un poco, hay mucha cosa, vamos a verlo también a partir de este esquema. Es decir, pensad que partiendo un poco de la contabilidad financiera, veis aquí tenemos cuentas reflejas deudoras, cuentas reflejas acreedoras, ¿vale? Aquí básicamente las cuentas reflejas deudoras se refieren a los gastos, ¿vale? A los gastos o a las cargas, ¿vale? Es decir, nosotros partiremos de una serie de gastos de la contabilidad financiera, ¿vale? Es decir, los salarios, los alquileres, todos los gastos que provengan de la contabilidad financiera, ¿vale? Aparte de los gastos que provengan de la contabilidad financiera, esto nos lo irá diciendo el enunciado, también tendremos una serie por ejemplo, de materias primas, ¿vale? Pensad que todos los ejercicios van a ser un poco con el mismo esquema productivo, en el sentido de que partiremos de unas materias primas, luego fabricaremos un producto igual primero semiterminado. Ese producto semiterminado luego se transformará en un producto final, ¿vale? Por tanto, primero partiremos en el ejercicio de unos gastos que provienen de la contabilidad financiera, que serían las cargas que nos dicen aquí, las cuentas reflejas deudoras. De estos gastos, hay una serie de gastos que se incorporarán como coste en la contabilidad de costes, ¿vale? O la contabilidad de gestión. Ya veréis que habrá una serie de gastos que puede ser que no sean incorporables, ¿vale? Es decir, la contabilidad de costes considera como carga incorporable, lo que significa es que considera como coste que se va a acabar imputando al producto todo ese coste que sea, digamos, de la actividad ordinaria, que sea relacionada con la producción y la distribución de ese producto, ¿vale? Que se produzcan con habitualidad, ¿sí? Es decir, por ejemplo, nos podemos encontrar que tengamos una pérdida por deterioro, ¿vale? O un gasto por una provisión. Esto, que no os preocupéis, ya os lo dirá claramente el enunciado, serán cargas no incorporables, por tanto, no las vamos a considerar para el tratamiento de los gastos en la contabilidad de costes, ¿vale? O la contabilidad de gestión. Eso ya lo veremos. Vale, por tanto, partiremos de unas cargas que se van a incorporar y luego el consumo de materias, unas existencias que vamos a consumir para la fabricación, ¿vale? Pueden ser materias primas, pueden ser envases, embalajes, ¿vale? Entonces tendremos estos elementos de coste ya reclasificados. Todas estas etapas, obviamente, las veremos paso a paso, las practicaremos con ejercicios prácticos, lo veremos mucho, ¿de acuerdo? Ahora simplemente que os quede una idea genérica de lo que es el esquema. Vale, entonces, importante, estas cargas, fijaros, pueden ser costes directos variables, costes indirectos variables o costes fijos, sean directos o indirectos, ¿vale? Un poco lo que os he puesto aquí, las cargas variables pueden ser directas o indirectas. Y luego tenemos las cargas fijas. ¿Qué significan las cargas variables directas o indirectas? Las directas son esas cargas que directamente se pueden imputar como coste de fabricación de un producto u otro, es decir, que se pueden relacionar directamente. Ejemplos típicos, la mano de obra, de hecho tendremos siempre dos, ¿vale? La mano de obra directa y las materias primas, ¿vale? Porque nosotros podemos decir, vale, hemos necesitado tantos kilos de materia prima para fabricar un producto y tantos kilos de materia prima para fabricar el otro, ¿vale? Lo podemos relacionar directamente. O hemos necesitado tantas horas de mano de obra directa para un producto y tantas horas de mano de obra directa para el otro producto. Entonces, estas cargas se imputarán directamente como coste de fabricación de los productos. Vale, luego tendremos una serie de cargas indirectas que ya veréis que el enunciado nos lo dará claramente. Esas cargas indirectas son costes que no se pueden imputar directamente a un producto o a otro, ¿vale? Por ejemplo, pues suministros, ¿vale? Alquileres, mano de obra indirecta, ¿vale? Es decir, la mano de obra puede ser que tengamos un trabajador
solamente trabajando para el producto 1 y un trabajador trabajando únicamente para el producto 2. Esto será mano de obra directa, porque el coste de ese trabajador lo podemos imputar al producto 1 y el coste del trabajador que trabaja para el producto 2 lo podemos imputar como coste del producto 2. Pero luego podemos tener, por ejemplo, un supervisor, que vale, ¿de qué forma su coste lo imputamos a un producto o a otro? Porque pensad que el objetivo final es acabar calculando el coste de fabricación del producto 1 y el coste de fabricación del producto 2, ¿vale? Y luego continuaríamos con unos pasos para llegar a calcular resultados y márgenes, ¿vale? Pues entonces tenemos una serie de costes indirectos que no se pueden, o sea, no se pueden relacionar directamente con un producto u otro, es decir, no sirven para la totalidad de productos, ¿sí? Entonces, estos costes lo que se hace es imputarse a unos centros, ¿vale? Podemos tener varios tipos de centros, centros de fabricación, que mayormente son la mayoría, la totalidad, perdón, centros de compras, centros de ventas, de distribución, ¿vale? Entonces, estos centros se tendrá que imputar estos costes indirectos a los centros, ¿vale? Que de hecho es lo que os pone aquí. Estos costes indirectos variables se imputarán a los centros, ¿vale? Una vez lo tengamos en los centros, que de hecho estos costes indirectos variables repartidos entre los centros nos lo suele dar el enunciado del examen, luego sí que hay unos criterios para imputar el coste indirecto variable que está recogido entre los centros a cada uno de los productos. ¿Sí? Esto se hace a través de las unidades obra, ¿vale? Que ya lo veremos más adelante cómo lo hacemos. Vale, entonces, estos costes directos variables, hemos dicho, se imputa directamente al producto, los costes indirectos variables pasan por los centros y luego se imputan al producto, ¿vale? Entonces, tendremos unos productos terminados, ¿sí? Es decir, la parte más importante será llegar a calcular el coste de fabricación de estos productos terminados, ¿sí? Entonces, estos productos terminados tienen un coste variable, porque veis que todo lo que le hemos imputado es coste variable, el coste fijo no, ¿sí? Entonces, con el coste de fabricación de estos productos terminados, que sería esta parte de aquí, ¿vale? Estaríamos en este paso, ya se puede calcular, fijaros, margen bruto, ¿sí? Junto con los ingresos del producto, es decir, nosotros habremos calculado el coste de fabricar y vender las unidades que hemos vendido y si ya lo comparamos con los ingresos derivados de la venta de estos productos, ya podemos, veis, las ventas vendrían de las cuentas reflejas acreedoras, es decir, de las cuentas de ingreso, ¿sí? Entonces, en este momento ya comparamos los ingresos por la venta de esos productos y el coste de venta, de fabricación de las unidades vendidas. Y con eso sacamos el margen bruto, ¿sí? Con criterios de contabilidad de gestión. Vale, cuando ya le añadimos las cargas fijas, por diferencia entre el margen bruto y cargas fijas, obtenemos el margen neto, ¿vale? O resultado con criterios de contabilidad de gestión. Vale, entonces, en este apartado lo estamos diciendo un poco de forma general, ¿eh? Ahora seguramente vais perdidos y perdidas, pero simplemente quedaros un poco con el esquema, porque luego veremos en otro apartado del vídeo un poco los pasos más de forma detallada y cómo llegamos a calcularlo todo, ¿sí? Y luego obviamente todo esto con un montón de ejercicios y exámenes para practicarlo. Vale, entonces, cuando llegamos al margen neto o resultado con criterios de contabilidad de gestión, ¿qué pasa? Que hemos utilizado para calcular estos resultados únicamente los gastos y los ingresos que la contabilidad de gestión ha incorporado a todo ese proceso. Hay algunos ingresos o algunos gastos que el modelo no considera como incorporables, ¿vale? Y de ahí salen las diferencias de incorporación, que veremos un vídeo concreto sobre las diferencias de incorporación, que os adelanto un poco, las diferencias de incorporación son las diferencias que surgen entre la contabilidad de gestión y la contabilidad financiera, ¿vale? Ejemplo típico. Por ejemplo, nos va a salir en muchos exámenes unas pérdidas por deterioro. Las pérdidas por deterioro de créditos comerciales, por ejemplo, la contabilidad de gestión no lo considera como coste imputable al producto porque no considera que sea un coste habitual, ordinario de fabricar y vender el producto. Sí, por tanto, no lo incorpora aquí, pero la contabilidad financiera sí. Por tanto, aquí aparecen las diferencias de incorporación, es decir, los gastos que no se habían incorporado en el modelo anterior y los ingresos que no se habían incorporado en el apartado anterior.
¿vale? Y de aquí salen las diferencias de incorporación, ¿vale? Juntando los gastos y los ingresos, ¿sí? Y de esta forma podemos pasar del, digamos, del resultado de contabilidad de gestión a los resultados analíticos o los resultados finales. Y también consideraremos las cargas y los ingresos extraordinarios, ¿vale? Es decir, estas diferencias que se añadirán aquí y aquí se pueden diferenciar en dos tipos de diferencias. Las primeras serán las diferencias que salen de la actividad ordinaria, de la actividad habitual, y luego las diferencias que salen de la actividad extraordinaria, ¿vale? Pues tenemos una pérdida extraordinaria, un ingreso extraordinario, ¿vale? Es decir, que no es relacionado con la actividad de explotación, ¿sí? Entonces, aquí de forma muy, muy, muy esquemática hemos visto un poco los pasos que tendremos que seguir, ¿vale? Para resolver este tipo de ejercicios. No os preocupéis, a continuación veremos, de hecho, a continuación, me adelanto un poco, tenéis un vídeo para repasar los métodos de valoración de inventario, ¿vale? Que esto seguramente os sonará de asignaturas anteriores, ¿vale? Existen tres métodos de valoración de inventario, el FIFO, el LIFO y el PMP. Estos métodos de valoración sí o sí nos entrarán en el examen, ¿vale? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para calcular el consumo de materia prima necesario para fabricar un producto u otro, tendremos que aplicar un criterio de valoración. Para sacar también el coste de fabricación de las ventas, también para sacar el consumo de productos semiterminados, si tuviéramos, también para sacar el consumo de envases, también, ¿vale? Por tanto, es importante que veáis este vídeo. Os lo he puesto del curso de contabilidad de costes, o sea, no corresponde este número en el siguiente vídeo, ¿vale? Pero realmente vamos a repasar método FIFO, LIFO y PMP a través de un ejercicio práctico, ¿vale? Por tanto, si no os acordáis mucho, os recomiendo que lo veáis, ¿de acuerdo? Y entonces ya a continuación iremos viendo como pasos de estos, bueno, repasos también de cosas anteriores, de justo lo que os decía antes de las cargas o ingresos incorporables y no incorporables, ¿vale? Que entonces nos generan esas diferencias de incorporación y sobre todo, eso lo repasaremos, sobre todo estas etapas del cálculo del modelo Direct Costing simplificado y perfeccionado, ¿vale? En realidad nos servirán para los dos, porque aquí ya aprenderemos un poco más cómo llegar a calcular los costes y luego, sobre todo, este vídeo, ¿de acuerdo? Ya llegaremos a él, pues serán las etapas para llegar a resolver en el examen este tipo de casos, ¿de acuerdo? Por tanto, de este primer vídeo quedaros únicamente con este esquema general, un poco la idea de lo que queremos, de los pasos que seguiremos haciendo y entonces con los otros vídeos y sobre todo, repito, con la práctica lo vamos a entender mucho mejor, ¿de acuerdo? Pues nos vemos en otros vídeos, saludos a todos.